Douglas Mendoza. Soy Douglas Mendoza Urrutia, desde la Asociación Puntos de Encuentro en Oficina Regional desde Costa Rica. Así que es un gusto poder moderar esta mesa. Vamos a tener en esta mesa la presentación de 5 ponencias de diversos colegas de la región. Comentarles que como parte de este 8º Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, le hemos denominado Interpelar las masculinidades en tiempos de COVID-19 y otras pandemias. Bienvenida, bienvenido, bienvenides. Comentarles que la metodología que vamos a utilizar, cada ponente va a tener 10 minutos para realizar su presentación. Cada uno de los ponentes van a tener 10 minutos para realizar su presentación. Cuando vayan 5 minutos, les vamos a enviar un mensaje directo a través del chat del Zoom. Y cuando falte 1 minuto, también les enviaremos un mensaje. Al final de todas las presentaciones, vamos a tener un espacio para poder intercambiar ideas, comentarios, reflexiones alrededor de las presentaciones. Y también tendremos la oportunidad de poder interactuar con las preguntas de les participantes de este coloquio. Así que vamos a dar inicio y vamos a iniciar con la primera presentación que se llama Masculinidades Indígenas en Pastaza, a cargo de Marisol Rodríguez Pérez de Flaxo, Ecuador. Marisol, ¿estás en el salón? Marisol. Ok, gracias Manuel. Vamos a esperar que se pueda conectar Marisol. Continuamos, iniciaremos con la presentación denominada Guerra, Venganza y Masculinidades en la región amazónica del Ecuador, a cargo de Diego Andrés Parra de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Así que, Diego Andrés, bienvenido. Puedes habilitar, o si vas a compartir una presentación, puedes hacerlo directamente de tu máquina, por favor. Sí, buenos días a todos y todas. Voy a hacerla. Creo que aquí está. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a iniciar esta presentación agradeciendo al moderador y también la presencia de todos los asistentes. Bueno, yo soy de la Universidad de Cuenca. Me encuentro realizando mi doctorado en Sociología y Antropología. Yo soy abogado y justamente el tema que estoy presentando tiene mucho que ver con una arista, digamos, de mi investigación que tiene de doctorado, que tiene que ver con la justicia intercultural y el etnocidio. Quizás esta ponencia también hubiese cabido bien en aquella ponencia sobre masculinidades y conflictos armados, pues el tema que voy a tocar tiene que ver justamente con eso, con la guerra, la venganza, las masculinidades en la Amazonía del Ecuador y el caso de los Waurani, Tagaeri, Toromenani, que es un caso paradigmático, un caso de relevancia, al menos a nivel de la Amazonía ecuatoriana y de la región panamazónica. Entonces, un poco para ubicarnos geográficamente, ¿no es cierto? La Amazonía del Ecuador es un territorio multiétnico donde hay una diversidad cultural. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en el territorio Waurani, que está ahí señalado de verde. Es un territorio justamente donde hay justamente la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y pueblos indígenas en contacto reciente o contacto inicial. En el mapa que tenemos a la derecha podemos ver cómo efectivamente es un territorio donde hay fronteras superpuestas, donde hay una colonización incontrolable, incluso varios autores como Máximo de Macri han llamado a esto como la jaula extractiva, ¿no? Los pueblos Waurani y Tagaeri y Taromenani han sido pueblos
que han estado en contacto en los últimos 60, 70 años, principalmente los Waurani, que ya están en un proceso largo y complejo de contacto inicial frente a los pueblos aislados que han vivido ese mismo contacto, pero que todavía se mantienen en una situación de aislamiento, justamente en los lugares que están señaladas con círculos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la mesa de movilidad, pues se trata de pueblos nómadas, pueblos que están en constante movilidad, movilidad que tiene que ver, que es de carácter cíclica, que es de carácter estacional, y que justamente su movilidad ha generado muchos conflictos interétnicos, conflictos que tienen que ver con el contacto, con las poblaciones que ya tienen un contacto reciente, un contacto inicial con la sociedad envolvente, y que ha generado situaciones de guerra, de aplicación de un sistema de venganza basado en el ejercicio de la violencia, ¿no? Es por eso es de que durante ya un largo periodo de tiempo se ha ido manifestando, ¿no es cierto?, estas expresiones de violencia. En este mapa que tenemos a la derecha podemos ver justamente cómo esos grupos en aislamiento han estado constantemente desde 1971 hasta el último ataque realizado en el 2016, han estado en constantes procesos de guerra, guerras generalmente basadas en la venganza, ¿no? Y aquí ha habido una dinámica de ataque, de defensa, de represalia, que tiene que ver justamente con situaciones de contacto que, como les había mencionado, no son de reciente data, sino ya son contactos que vienen efectuándose a lo largo de los principios del siglo XX y que se intensificaron con la llegada del petróleo, justamente la delimitación de bloques petroleros, que ha convertido justamente al territorio en un territorio donde hay unas fronteras irreales, superpuestas, y también un territorio de disputa, ¿no? Ahí tenemos en la foto de la izquierda justamente uno de los eventos que quizás marca un quiebre en este proceso largo de disputas de guerra y de venganza entre los pueblos indígenas, justamente una masacre que ocurrió en el año 2013, en marzo de 2013, que significó la muerte de más de 20 a 30 personas de pueblos en situación de aislamiento en manos de otros pueblos indígenas en situación de contacto reciente, como son los Waurani. Y aquí ya se manifiesta justamente unas formas de vida social, ¿no es cierto?, en los cuales justamente se manifiestan estos ciclos de guerra, de destrucción, seguidos por periodos de paz y de crecimiento. De esta manera, los diferentes grupos humanos que comparten el territorio, que realizan manifestaciones de territorialidad, están en esta dinámica cíclica, en esta dinámica estacionaria de guerra, que también significa alianzas familiares, coaliciones, intereses comunes y también disputas justamente de ese territorio. Y esto tiene que ver con la masculinidad, pues aquí justamente la relacionamos como esa serie de significados de orden social que son dinámicos y que se van construyendo de acuerdo a las necesidades, pues esta naturaleza guerrera de los pueblos que se encuentran en la Amazonía del Ecuador justamente se debe a esa dinámica social, a esos procesos sociales de colonización, y además que se ha ido construyendo a esas necesidades frente a la interacción con toda la sociedad envolvente, frente a toda esta territorialidad que nos ha traído la colonización, ¿no? Y aquí hemos podido hacer nosotros ya algunos trabajos de etnografía, hemos hecho trabajos de etnografía y también de etnología, es decir, hemos estudiado ya algunos trabajos ya realizados sobre la vida de los Waurani, donde ya vemos, por ejemplo, estas manifestaciones de masculinidad vinculada justamente a esas actitudes de ejercicio de la fuerza, de la violencia, de la agresividad, ¿no es cierto?, que tienen principalmente los varones Waurani, que se manifiesta en esos significados, en esas actitudes que tienen que ver con la guerra,
guerra que tienen que ver con esa construcción de lo masculino dentro de las propias comunidades. Y aquí podemos nosotros también ver cómo efectivamente en la sociedad guaurani y en las sociedades Tagaeri y Taromenani en situación de aislamiento, que son también grupos que se encuentran vinculados o que forman parte de un mismo tronco común social y lingüístico que comparten, que es precisamente el idioma guao terero, en donde los hombres protagonizan justamente estas guerras clánicas que se han venido repitiendo principalmente durante la década de los 50, de los 60 del siglo pasado, que se intensificaron en los 70 con ataques ya no solo a petroleros, a madereros, sino también a conflictos internos, y donde el acto de matar con lanzas justamente está definido hacia una manifestación principalmente masculina, ¿no es cierto? Es decir, aquí los hombres tienen la obligación de vengar la muerte de los parientes, ¿no es cierto? Y justamente esa sociedad masculina guaurani parece estar basada justamente en esa lucha continua por conseguir justamente un prestigio como cazador, como guerrero, que es transmitido oralmente y que es reivindicado. Aquí tenemos justamente un documental realizado por David Beraín, donde tenemos esta foto de este guerrero guaurani, donde ahí podemos ver en sus relatos justamente, ¿no es cierto?, ese constante asumir ese rol, ¿no es cierto?, y justamente vinculado al prestigio como guerrero, al prestigio como cazador. Muchas veces en las conversaciones que se mantiene con los guerreros guaurani o con los miembros de estas comunidades, es muy sutil las conversaciones en cuanto a diferenciar la caza de la caza hacia los animales para el sustento de la caza que se realiza en periodos de guerra, ¿no? Entonces, sobre esta manifestación de la masculinidad hemos intentado encontrar, al menos dentro de mi investigación, algunas explicaciones, ¿no es cierto? Hemos recurrido, por ejemplo, al dilema de Heidegger, que ya hizo un estudio sobre sobre la agresividad, ¿no es cierto?, sobre el derroche de agresividad y violencia en la guerra, justamente en la cultura dani, allá en Nueva Guinea, ¿no?, donde efectivamente relaciona la agresividad a ese papel social, económico y sexual de la mujer y del hombre, y que son indicadores importantes de ese grado de agresividad, ¿no? En ese sentido, Heidegger calculó que el 29% de los varones dani mueren a consecuencia de heridas de combate, ¿no? Y en este caso, la tesis que defendía Heidegger tenía que ver justamente con la privación del placer físico a través de la vida, que tiene que ver con la abstinencia sexual alta, que tiene que ver con esas relaciones justamente de la baja energía libidinal para explicar estos episodios de violencia en determinadas comunidades, ¿no? Pero siempre esta tesis estuvo en contraposición justamente con los estudios etnográficos realizados con los guaurani, principalmente los estudios realizados por la profesora británica Laura Rival, quien ya en sus estudios etnográficos puede observar justamente que las relaciones sociales entre los guaurani no existe esta abstinencia sexual alta, sino más bien la reproducción biológica es bisexual, es abierta, y además se podría decir que es alta. Entonces no encaja mucho esta tesis con la explicación sobre la agresividad. También tenemos a James Prescott, que también hizo un estudio entre 36 y 49 culturas
donde analizó justamente el alto grado de afecto hacia los niños asociado con el bajo grado de violencia física entre los adultos y viceversa, ¿no? En este sentido también las sociedades que proveen a los infantes una gran cantidad de afecto físico, ¿no es cierto?, se caracterizan posteriormente con adultos relativamente violentos. Y aquí también encontramos excepciones. Una de las excepciones en la Amazonía del Ecuador pueden ser los shuar, donde efectivamente las manifestaciones de afecto hacia su prole es intensa, igual en los shuar, como nos ha relatado también Laura Rival en sus estudios etnográficos. Entonces, podríamos ver que en la Amazonía del Ecuador constituye una excepción a esta tesis. Finalmente, también quizás la tesis más plausible que podría explicar estos grados de agresividad tiene que ver justamente con la mayor o menor aislamiento del ecosistema, que produce justamente un mayor grado de agresividad en el caso de que el aislamiento es menor, en el caso de que efectivamente hay una intensa competitividad, que es lo que sucede justamente con las poblaciones Huaurani y los Tagaeri y Taromenani, que están, como podemos ver en ese mapa, rodeados tanto de bloques petroleros, están compartiendo un mismo ecosistema. El aislamiento del ecosistema, a pesar de que se les denomina bajo la dicotomía de contacto, no contacto, aislado, no aislado, podemos ver que los pueblos en situación de aislamiento no se encuentran en realidad en aislamiento y más bien están compartiendo un ecosistema de una intensa competitividad y vecindad que genera justamente un mayor número de enemigos potenciales y por tanto una mayor proceso de territorialización que puede generar una mayor agresividad. Entonces, esta visión maniqueísta de dividir a los pueblos en situación de aislamiento y contacto reciente es una situación que es un poco generada por los instrumentos internacionales. Sí, ya creo que Ya se voy a te terminar. agotó, claro que sí, Diego, ya se te agotó el tiempo. Muchas gracias. Y en ese sentido, como les decía, se está realizando estudios, o estamos realizando estudios ya para concluir justamente sobre esta situación territorial como una explicación a estas manifestaciones de masculinidad violenta entre los Guarani. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Continuamos con la presentación de Manuel Bayón y Humberto Freire, colectivo de Geografía Crítica Ecuador, con su ponencia ¿Cómo frenamos la cascada de violencia patriarcal, extractivista, colonial en la Amazonía? Una conversación indagatoria. Así que bienvenido Manuel y Humberto. Si tienen una presentación, pueden hacerla directamente de sus computadoras. Adelante. Hola con todos, todas, todes. Bueno, Manu y yo somos miembros del colectivo de Geografía Crítica. El presente trabajo está pensado desde la Amazonía y desde la cierta manera de un trabajo continuo que llevamos en el colectivo y también de una vinculación personal que tengo con la Amazonía porque soy del Lago Agrio y eso nos ha permitido indagar también en un trabajo inicial de indagación. Hemos cruzado el territorio amazónico con el extractivismo, porque es una de nuestras preocupaciones y queríamos conocer cómo se estaba configurando el extractivismo, cómo se ha configurado históricamente, ¿no? Este trabajo lo realizamos en el transcurso del 2021 y, bueno, la publicación y la escritura estuvo hasta el 2022. El primer mapa, como les mencionaba, está en la Amazonía. Hemos identificado el extractivismo y como una condición y una cuestión súper masculina y masculinizada de formas patriarcales en el extractivismo, porque sus prácticas y su accionar en el territorio es violenta. Cuando de forma general la instalación de megaproyectos como hidroeléctricas o de la explotación petrolera o de la minería significan la destrucción y el desbroce de la naturaleza, la concepción de territorios que se los denomina como
en su momento baldíos o territorios vírgenes o territorios que hay que habitar desde una lógica occidental del Estado Nacional. En nuestra investigación también recabamos una parte histórica de lo que significó la entrada a la Amazonía, y uno de los principales conflictos que se presentó y que la empresa petrolera, en este caso en la década de 1960, llegó a hacer lo que hace las masculinidades patriarcales, que es dividir. Divide y vencerás. Entonces, en ese principio, de forma narrativa breve, la Amazonía estaba en esta zona particular de Sucumbíos, de la zona del Lago Agrio, estaba siendo habitada históricamente, o sea, mucho antes de cualquier otra población, incluso prehispánica, por pueblos indígenas y particularmente el pueblo Aycofa. Llega la empresa, fractura este territorio y pasamos de ver esta mancha más verde, la pasamos a ver a unas manchas que las podemos identificar como entre amarillos y verdes. Otra división que también se genera por el Estado-Nación, por esta división también bélica y esta condición también de aislamiento y de separación, es la frontera colombo-ecuatoriana, y que también divide a los cofanes. Las manchas moradas son los campos petroleros identificados en ese momento y hasta la actualidad, y eso han dividido. Con la llegada de la empresa petrolera también llegan carreteras y llegan migraciones, movilidad de todo el mundo. Esto significó la llegada, en su primer momento, en la década de 1960, formas masculinas de la modernidad existente en Estados Unidos, particularmente porque es la empresa Texaco la que se llega a imponer y a marcar el ritmo, cómo sería la Amazonía, porque también llega a generar una jerarquización dentro del territorio. Una jerarquización que afectaba tanto a hombres como a mujeres, asignándoles lugares con poca o nula movilidad. Y en esta ruta de que siguen, también se generan carreteras. Podemos ver en esta migración interna de patriarcalización, estas vías moradas, esta vía tomate y vía amarilla, son vías que se construyen para justamente, bajo un vocablo un poco conflictivo, pero penetrar de forma violenta la Amazonía. Y con esto también arrastrar prácticas y lógicas que en la siguiente diapositiva vamos a ver. Entonces, ¿quiénes son los que han sufrido, quiénes son los que han sufrido las violencias sobre los cuerpos, las violencias sobre el territorio? Los primeros identificados son los pueblos indígenas, pero también estuvieron las mujeres que pasaron a una situación de explotación sexual. Y en esta configuración global, porque también hemos identificado que desde China también se moviliza hasta Ecuador estas formas patriarcales masculinas del ser. En este mapa número 3 lo que vemos es cómo se va configurando un poblado promedio de una zona extractiva, donde lo que prima es la productividad más que cualquier cuestión de cuidado. Y entonces podemos ver como una de las primeras cosas que se instala es el campamento Texaco en 1972, el aeropuerto, las Fuerzas Armadas, las estaciones de petróleo, que es una alianza y es una alianza establecida justamente para sostener esa violencia e imposición. Y junto a esto, en esta relación y alianza que se generan entre diversas masculinidades que tienen el objetivo de la imposición, está el cuerpo y la explotación de las mujeres. Y entonces podemos ver en unas pequeñas manchas rosadas unos sitios donde fueron las primeras instalaciones de burdeles, de sitios de explotación sexual, sitios que agrupaban a mujeres migrantes, a mujeres extranjeras, a mujeres indígenas, muy jóvenes, menores de edad desde la época, y que esa herencia
se sigue y continúa hasta la actualidad, y estas manchas rosadas y esta configuración sigue siendo la misma. O sea, siguen estando ubicados los burdeles y todo el resto de la estructura. La mancha más gris es cómo se va expandiendo la ciudad, pero ya, o sea, la lógica de urbanidad tiene otra forma distinta, muy separada y distanciada de la lógica del petróleo, de los recursos ingentes, porque también esa es la otra parte. La empresa, desde el inicio, la alianza que sostiene con las Fuerzas Armadas, también se encarga de financiar recursos para un sostenimiento y que sea beneficioso para la empresa misma. Manu, ¿me ayudas? Sí, pues a partir de este relato histórico que nos cuenta Humberto, lo que hemos tratado es de rastrear en otros espacios donde actualmente se está implementando el extractivismo y ver de alguna manera qué huellas hay en la patriarcalización de estos espacios, en la repatriarcalización de estos espacios, ¿no? Asumimos pues que hay toda una historicidad de construcción patriarcal de estos espacios. No es que el extractivismo trae el patriarcado, ya ha habido en estos lugares, pues son lugares que forman comunidades en ocasiones que vienen de todo el trauma histórico del caucho, en ocasiones que ya han tenido una relación muy fuerte con la iglesia y la imposición de roles de género, etcétera, ¿no? Pero nos parece que el extractivismo trae una nueva oleada de estos patriarcados. Entonces, en este caso, es un lugar donde ahora mismo es el gran núcleo, el anterior, por favor, Humberto, es el gran núcleo donde se está implementando toda la infraestructura del bloque 43, del famoso ITT, de la iniciativa Yasuni ITT. Y en este lugar, Tiputini, que es la cabecera cantonal, pues ha tenido un crecimiento urbano espectacular en el último tiempo, doblándose la población en apenas 4 años, y donde podemos ver pues, muchos signos. En el mapa no sé si se ve bien, pero bueno, hay toda una nueva infraestructura, ya era un lugar de infraestructura militar, así se crea con todo lo que implica de violencias patriarcales vinculadas al espacio militar, pero además pues es un lugar donde recientemente se han instalado pues nuevos campamentos para trabajadores en una masculinización del espacio muy fuerte. Eso ha llevado pues a la instalación de bares, burdeles, toda una lógica pues que hace que el cotidiano para las mujeres de estos espacios sea pues mucho más complicado de lo que ya pudiese ser antes, ¿no? En el siguiente caso tenemos algo pues muy vinculado al anterior, y es el puerto de Providencia, que pese a que era el puerto que estaba llamado a ser el puerto del corredor interoceánico Mantamanos, pues de forma efectiva solamente llegó a ser el puerto donde se embarcaba todo este material petrolero para ser desembarcado en los bloques 31 y 43 en el Yasuni. Y eso implicó pues, la construcción de una serie de puertos que algunos están operando, algunos no, pero en todos ellos han conllevado fuertes contingentes de trabajadores, pues que también de nuevo han masculinizado el espacio, se han generado cantinas, lugares que antes no estaban en el espacio y que han hecho que la realidad del sector pues, se haya transformado mucho. Tanto en el anterior mapa como en este, pues hay distintas comunas indígenas quichuas que están como tratando de sobrellevar el proceso de llegada de estas infraestructuras, y bueno, pues con todos los matices que esta cuestión puede tener, si sentimos que es un espacio, el espacio público, el espacio externo al de la vivienda, pues se ha vuelto un espacio más complicado del que era antes, y esa complicación pues tiene que ver mucho también con determinadas prácticas patriarcales en el espacio que antes pues no funcionaban, no operaban de la misma manera y sobre todo no con la misma intensidad. En el siguiente mapa pueden ver que también nos hemos preguntado lo mismo respecto a qué ha pasado en los lugares de enclave minero. Este es el lugar del primer megaproyecto a cielo abierto que hay en el país, el proyecto Mirador, que está en la parroquia Chindaime, y acá pues podemos ver pues, que ha habido pues, asesinatos a líderes sociales, ha habido instalación de prostíbulos, ya era un lugar también militar, pero digamos que esa violencia militar que se podía dar pues en un contexto de frontera y que tenía otro sentido, pues ahora es una forma de control del espacio que tiene que ver con la protección a la minera y la impunidad respecto a los crímenes que ha habido contra líderes sociales antimineros, y que eso pues tiene un correlato, pues como hemos visto en los anteriores casos, tiene un componente bien racista de racializar el espacio con determinadas prácticas, pero también pues prácticas patriarcales que se instalan en el territorio. Hay varios estudios de los impactos psicosociales de toda esta transformación, y hablan, pues hay una publicación que se llama La herida abierta del cóndor, que habla de cómo pues el espacio público para las mujeres se ha vuelto muy complicado, ¿no? Hay una patriarcalización del espacio muy fuerte también. Y el último caso del que les queremos contar es el caso del intento de instalación de la segunda gran
gran proyecto a cielo abierto, que es el proyecto Paranza San Carlos, que ya desplazó a la población de Nankins, que pueden ver en el centro, pero después de un enfrentamiento fuerte que hubo a finales de 2016, pues se generó toda una violencia militar muy fuerte contra las comunidades de alrededor como una forma de castigo, ¿no? Entonces ahí pues hubo violencias patriarcales muy fuertes respecto pues se desplazó a las mujeres y guaguas que estaban en las comunidades, se quemaron casas, se robaron ollas. También ha habido varios informes que han hablado de todo esto que sucedió, ¿no? Entonces, pues vemos que tanto en la implementación de nuevos enclaves petroleros como en la instalación de nuevos enclaves mineros, esta forma que nos contaba Humberto de patriarcalizar el espacio, de penetrarlo y de generar violencias que a la vez son patriarcales y racistas, pues está muy viva, está muy en marcha. Humberto, tienes la palabra para cerrar. Les resta un minuto, Humberto. Ya, vale. Bueno, estas lógicas y todo lo que estaba el Manu diciéndolo, en el territorio ya se convierten en prácticas también, y estas prácticas que ocurren también en el resto del país, que ocurren en un nivel global, también ocurren a un nivel local, y que el extractivismo promete un desarrollo, promete la recursividad, pero finalmente no es capaz porque no son falsas promesas, y también se generan situaciones de movilidad internamente, pero justamente continúa en la lógica del extractivismo. Este mapa es representado de una familia ubicada en un punto donde se movilizan a estos desde el recinto del Carmen, donde está el punto rojo, se movilizan hacia la izquierda, hacia esos dos puntos rosados. En el uno es área de explotación petrolera, el otro es área de explotación palmicultora. A lo que voy es que también esta formación de la institución familia se reproduce aquí con el agregado de la explotación extractiva. Y bueno, finalmente también mirábamos, esto es una ampliación del recinto del Carmen, la identificación, cómo está rodeada de toda esta contaminación que también transgrede a las mujeres, a niñas, niños, y que también despoja de tierras, porque este territorio, tanto para las poblaciones indígenas como para los campesinos, muchas veces son despojados y despreciadas por el propio extractivismo, y generar que esto es una política de Estado, es el propio Estado el que sostiene esto, y esto se puede reflejar en toda la Amazonía. Más bien podemos ampliar en preguntas. Ok, gracias Humberto, gracias Manuel por esta presentación, muy interesante. Continuamos con la ponencia, la conversión opresora de ser hombre moderno, masculinidades en la etnia Matsingenga de Camavenia, Perú, que está a cargo de José Ramos López, del Centro Loyola Ayacucho, UNSCH de Perú. Adelante, José Ramos, bienvenido, bienvenides. Muchas gracias. ¿Vas a compartir tu pantalla de tu computador? Sí. Ok, adelante. Compartirles que hay una colega que no pudo llegar, una colega, Marisol Rodríguez, que está en Esmeraldas y por el problema de conectividad no lo pudo hacer. Así que prácticamente a cada uno de los ponentes le estamos dando 13 minutos y aprovechando el espacio que tenemos. Así que adelante, José Ramos, por favor, 13 minutos. Gracias. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo desde Ayacucho, Perú. Quiero socializar la investigación que vengo realizando, que es parte del trabajo que viene haciendo la Iglesia Católica desde la Compañía de Jesús, que es Centro Loyola Ayacucho, y algunas reflexiones como parte de mi trabajo antropológico. Entonces, quiero comenzar partiendo primero por leer esta cita de uno de los líderes, donde mencionaba: los colonos nos dicen que seamos hombres modernos, astutos, pues para conseguir cosas del Estado, aprender a gestionar con mañas para hacernos valer. Es las palabras de Rodrigo, un jefe de la comunidad de Camavenia, Matzigenga, la que nos lleva a una interrogante
que vendría a ser qué dinámicas produce actuar como hombre moderno en la masculinidad matsigenga. Entonces, quiero profundizar esta pregunta compartiendo que la metodología de acercarme ha sido una etnografía multilocal, que significa ir rastreando las prácticas masculinas de esta etnia amazónica matsigenga en sus distintas temporalidades, ¿no? Una de ellas dentro de la misma comunidad, en relación con las otras comunidades aledañas, en la relación con el Estado, su transitabilidad y consumo de productos occidentales, hasta lugares ¿no? De esparcimiento. Entonces, un poco para ir planteando un poco respecto a la comunidad matsigenga, está ubicada en el distrito de Santa Rosa, en la región de Ayacucho, Perú. El nombre de Camavenia, que significa el rincón de los muertos, y que a su vez matsigenga es una etnia perteneciente a las 48 etnias de Perú, ¿no? Es un pueblo indígena amazónico, aproximadamente de entre 12 a 15 familias en proceso de extinción. Está ubicado en la zona conocida como el Braen, los valles del río de Apurímac, Ene y Mantaro, que es un estado de emergencia continuamente declarado y que también padecen o sufren, atraviesan condiciones de precariedad, acceso a servicios básicos, inseguridad jurídica del territorio, constantes invasiones de su mismo territorio por los colonos, que vendrían a ser personas migrantes, principalmente de la zona andina, quechuas. También dentro de este espacio geográfico se realizan también actividades económicas ilegales como el narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso, que vendrían a ser este grupo alzados en arma durante el tiempo de la violencia política de 1980 al 2000, la prostitución, prácticas de explotación, ¿no? También se tuvo la presencia en el ciclo decimonónico de la era de caucho, ¿no? Que les ha afectado también dentro de este proceso. Y a su vez, últimamente, estas comunidades han tenido una conversión evangélica, pero que recuerdan constantemente este pasado de resistencia dentro del conflicto armado interno, las constantes luchas desde antes, por ejemplo, en la era de caucho, y hasta la actualidad en cómo tienen que asumir determinada resistencia ante las invasiones que sufren con los colonos, que son personas que vienen a invadir y quitarles sus territorios, ¿no? Y a su vez también que intentan mantener esta estructura social cerrada, con permanente desplazamiento, es decir, que normalmente buscan que sus hijas, sus hijos puedan contraer matrimonios entre la misma etnia, ¿no? Y las personas que ingresan, que vendrían a ser colonos a la comunidad, pues les dan determinadas pautas para que puedan comportarse como hombres matsigengas. Entonces, para un poco aproximarse a la masculinidad matsigenga, que vendría a ser definido como Shirampari, que significa hombre, existen determinadas cualidades que lo distinguen de las otras formas de manifestarse como una masculinidad tal cual. Entonces, tenemos una de las principales, es esta capacidad de convido, de ser bondadoso, de que todo hombre se distingue o es bastante apreciado esta capacidad de convidar principalmente la bebida, que es el masato, el buen trato, la conversación, también el dominio de la caza, de la pesca y posteriormente, después de los ciclos de 1950 para adelante, la agricultura, ¿no? Con la introducción de nuevos productos como el cacao, el café y el plátano, que ya vendrían a ser productos externos.
También estos roles compartidos y en cierta medida también algunos exclusivos, donde el hombre tiene acceso de ser sagrado a espacios sagrados, como por ejemplo las ritualidades, los ritos de paso, para poderse constituir como hombre. También la complementariedad como un principio que va ordenando desde las deidades, como es, por ejemplo, la luna, el Kashiri, que tiene funciones masculinas, que luego también la heteronormatividad, aunque existe una cierta eh, excepción para los Sheripiari, quienes también hacen prácticas homosociales, de homoerotismo, homosexualidad, pero solo para personas que están dedicadas a tratar y curar males que da dentro del bosque principalmente. También el manejo de Inkebikis, que son plantas con habilidades, es decir, que potencian las habilidades que hacen el dominio de la caza, la pesca, por ejemplo, que son bastante apreciados y que definen la masculinidad. Y algo también muy importante, el respeto y conexión con los espíritus del bosque, ¿no? Que son los sangarite. Y a su vez también el recuerdo constante, el dominio de la violencia y esta imagen de asumirse como guerreros. En contraparte, con las comunidades con las que tienen constantemente interacción, que vendría a ser una masculinidad colona, que principalmente lo difunden los hombres o lo asumen los hombres colonos, que son hombres andinos quechuas, que lo denominan como chori, donde ellos exaltan el dominio de la fuerza y la violencia, el rechazo expresivo hacia lo femenino, el alarde sexual, los roles diferenciados, bastante marcados entre hombres y mujeres, aunque en ciertos espacios esto se rompa, pero lo distinguen mucho más. La astucia, entendido como un fundamento de la razón, y también el acto de domesticar lo salvaje, tanto sea la parte principalmente del bosque, lo inhabitado, de modernizarlo, de labrarlo, como una cuestión ligada también a los fundamentos del Estado moderno, ¿no? Y las constantes pruebas de valor que ratifican de que si es hombre o no es hombre, ¿no? Entonces, pensar en hombre moderno nos hace pensar también en cómo hay un proyecto detrás, hay un proyecto político de modernización del Estado planteado por Quijano, donde es como las estructuras del colonialismo. Y a su vez, el hombre moderno significa también cómo el Estado en un determinado momento, cuando se constituye, empieza a formar un sujeto social nacional por uniformizar esta diversidad de masculinidades que existía, de culturas, y a su vez para instalar este sentimiento patrio, principalmente y con mayor fuerza después de haber perdido la guerra con Chile, ¿no? Entonces empieza a través de la educación, del servicio militar obligatorio principalmente, donde empiezan también a buscar asemejarse al hombre criollo, moderno, principalmente para cambiar esta mentalidad desde el Estado de ver a la Amazonía, a los salvajes, a quienes los habitaban, como opuestos al progreso y hacerlos ciudadanos. Entonces se ha ido desplegando un conjunto de políticas para la colonización de la Amazonía que ha estado de la mano con un racismo, con discriminación y deshumanización. Y así a la par, como Kimmel mencionaba, que la masculinidad se construye socialmente, que cambian en la interacción con las otras culturas, pero que también tiene mucho peso esta diferencias que se construyen teniendo en cuenta la clase, la raza, el grupo étnico y la preferencia sexual. Entonces, el mandato social de la masculinidad, principalmente de hacer las gestiones, de comunicarse y acercarse al Estado, hace o genera un incremento de prácticas masculinas
ajenas a la misma comunidad matsigenga y que reafirman esta trenza de dominación teniendo en cuenta el género, la raza y la etnia, que a su vez también produce la subvaloración de la masculinidad indígena como infantil, salvaje e inferior, y a su vez también da potestad a la vulneración de derechos individuales y colectivos que vienen atravesando las comunidades matsigengas en Ayacucho. Entonces, en esta perspectiva, se tiene que entender que ser hombre moderno es muy opresor para las otras masculinidades subalternas que se vienen constituyendo, ¿no? Entonces, es como desde el Estado se configura en cierta medida un ideal de ser hombre moderno, ciudadano, racional, que puede estar ligado a los proyectos que tiene el mismo Estado y para también el sometimiento, principalmente la extracción de recursos en esta zona de la comunidad, que es el gas, y el otro que vendría a ser las madereras, ¿no? Entonces, justamente el trabajo que vengo realizando intenta aproximarse a describir, claro que es en esta medida exploratorio, y iremos socializando y compartiendo algunas reflexiones ya en la parte de las preguntas. Gracias. Gracias, José Ramos, por tu presentación. Continuamos en esta mesa número 16 sobre masculinidad indígena en movilidad en la región andina. Y tenemos la presentación de Claudia Marcela Rincón Neira, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia, que nos va a estar compartiendo representaciones sociales de la masculinidad, experiencia de los participantes del Comité de Protección Infantil de Arauca. Así que bienvenida Claudia Rincón. De igual manera, tenemos 13 minutos. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, todas, todes. Vale, por favor, me confirman si ya pueden ver mi presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, la tenemos en pantalla y te escucho. La escuchamos. Listo. Bueno, perfecto. Entonces les cuento rápidamente un poquito. Soy trabajadora social de formación, especialista en formación de formadores en educación popular y recientemente magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Y les voy a compartir un poco mi tesis de investigación para acceder a este título de magíster. El objetivo principal aquí era comprender las representaciones sociales con las que se construyó la identidad masculina de hombres que participan de este Comité de Protección Infantil de Arauca. Este comité es una iniciativa comunitaria que viene fortaleciendo la Fundación Save the Children en el municipio de Arauca. Y aquí buscábamos como 3 objetivos principales. Uno, identificar qué representaciones sociales estuvieron presentes en la infancia y adolescencia de estos hombres, ahora adultos, y que contribuyeron a esa construcción de identidad de la masculinidad. Otro, con caracterizar las representaciones sociales con las que ellos se desenvuelven y se presentan como hombres en el contexto actual en el que viven, identificando un poco los puntos de fuga, esas transformaciones entre lo que aprendieron en su infancia y adolescencia a lo que ejercen ahora como adultos, y como un tercer objetivo, evidenciar las posibles problemáticas o privilegios que ellos pueden gozar ejerciendo pues este modelo de masculinidad. Se mantuvo un enfoque histórico hermenéutico bajo el diseño metodológico de las representaciones sociales de Moscovici, y se trabajó con 4 hombres. Uno, procedente del departamento de Córdoba, el otro procedente del departamento de Santander, otro de Arauca y otro de Bichada. Este participante del Bichada en su infancia perteneció y vivió en la comunidad indígena Sicuani. Y estos 4 hombres tienen en común que en edades muy tempranas, más o menos entre los 8 y los 12 años, por condiciones de expulsión de sus familias y de sus territorios, ya más adelante profundizar un poco en eso, vieron la necesidad de migrar hacia Venezuela, buscando como mejores condiciones económicas. Esto fue más o menos en la década del 70-80, donde Venezuela pues tenía un mejor auge económico y decidieron pues desarrollar como sus proyectos de vida en este país.
Con la crisis reciente que se genera acá en Venezuela, nuevamente retornan y llegan al departamento de Arauca, donde pues se encuentran pues en este proceso comunitario de Save the Children. Como técnicas para recopilar la información, hicieron entrevistas individuales, semiestructuradas, y se hicieron el desarrollo de unos talleres conversatorios para poder conocer cómo era un poco su percepción a nivel individual. El apoyo teórico está desde los fundamentos de la masculinidad hegemónica que presenta Bonino, el modelo de transmisión de modelo de masculinidad de María José Rosado, las fuentes de las representaciones sociales del AMA y bueno, otros conceptos que también pues se han manejado desde autores latinoamericanos, basándonos en un enfoque colonial, el feminismo colonial, estudios de géneros y pues el concepto interseccional. Importante para empezar acá a hablar de los resultados es hacerle una aproximación un poco a quiénes son estos hombres. Uno primero de ellos, Juan, de 63 años, desde niño, muy niño, fue abandonado por su núcleo familiar y tuvo que comenzar a trabajar para poder como generar ese sustento para él mismo y poder, pues, como sobrellevar la dinámica que tenía en el momento. Ramiro, a los 51 años, desde los 3, actualmente o en el momento de las entrevistas tenía 51 años, vivió en condiciones de pobreza extrema, él era procedente del departamento de Arauca y como desde los 13 años comenzó a trabajar y a mantener a su mamá y a sus hermanos menores con los que se tenía una diferencia bastante amplia en edad, más o menos unos 10 años de diferencia con sus hermanos. Entonces asumió un rol de protección y de cuidado hacia allá. Pedro, de 52 años, él era proveniente o es proveniente de la comunidad indígena Sicuani en el Bichada. Él, a los 8 años, su padre fue asesinado por un grupo armado ilegal presente en el territorio y más o menos desde los 10 fue sacado de su comunidad y trasladado a un colegio en Bogotá, en la capital de Colombia, para que siguiera sus estudios. Manuel es procedente del departamento de Córdoba y él desde muy pequeño vivió pues, en una comunidad campesina dedicados a los temas del cuidado de la tierra, pero su papá era bastante agresivo, violento y generaba unas dinámicas de maltrato muy presentes hacia su mamá, temas en las que él desde muy joven pues siempre estuvo como muy resistente a ese ejercicio que hacía su papá y tuvo siempre una mala relación con él. Porque es importante conocer y aterrizar un poco cuáles son las historias de vida de estos señores. El reconocer en dónde están y que nos permite reconocer que no hay una masculinidad hegemónica realmente, sino que hay una multiplicidad de masculinidades que se dan en un contexto en el que no se cumple con este concepto que que la definen, que ponen como un modelo, un prototipo del ser hombre, al hombre blanco con dinero, con poder, con control, con unas características que el resto deberían como estar cumpliendo, pero en la práctica y en la cotidianidad, no solamente de estos hombres que participaron en la investigación, sino de la mayoría de las personas con las que ellos interactúan, desde su infancia y adolescencia se constituyeron en el deseo de conseguir o de construirse en un hombre que les permitiera sobrevivir al contexto en el que estaban. Entonces se generan esta diversidad de masculinidades y pues manejándose o desarrollándose en los diferentes escenarios que no salieran muy de lo que en la comunidad era el común. En ese sentido, se generan unas prácticas en las diferentes instituciones donde interactúan. Entonces, por un lado está su rol en las familias, donde tienen una imagen, una diferenciación de roles en el que la figura de la mujer está al servicio de los hombres y eso sigue alimentando pues esa idea de qué es lo que ellos, cómo se tienen que construir para proteger, para dar, para asumir unas responsabilidades económicas y un poco distanciarse un poco del escenario emocional y afectivo con los otros integrantes de su familia. En esta etapa de la infancia y adolescencia, el juego se reconoce como un mecanismo para aprender y dinamizar los roles que se deben asumir y validados socialmente. Entonces, acá nos cuentan un poco que habían una separación muy marcada entre los juegos que podían hacer los hombres y las mujeres. Nuestro participante de la comunidad Sicuani decía que
para él era supremamente importante y desde pequeño participar en los ejercicios de caza, de pesca, de ejercicios que involucraban la fuerza. Y pues siempre como distanciaba un poco de los juegos y de las tareas que hacían las niñas, pero sintió una mayor división en este ejercicio cuando llegó al colegio en Bogotá, donde era una norma que los hombres con hombres, las niñas con niñas, y no era dialogable ni discutible en su momento que pudiera haber una interacción entre los juegos de esta época. En las otras experiencias de los hombres de origen campesino, ellos recreaban, no contaban con los recursos económicos para tener juegos, sino lo que hacían era recrear juguetes con elementos que tenían en el medio. Y lo que recreaban eran las tareas que estaban validadas para los hombres en ese momento. Por ejemplo, la canoa, entonces vamos a hacer, jugaban, hacían con hojitas las canoas y con eso jugaban en el río o hacían carros, pero nunca en elementos en los que pudieran acercarse como actividades de la mujer. Por lo que se llega al otro elemento, el ser hombre siempre en oposición a lo que es ser mujer. No, para ellos, en algún momento de las entrevistas se hacía esa pregunta, ¿qué es ser hombre? Y no era muy claro para ellos a qué se refería la pregunta, pero siempre estaban marcando lo que no eran. Yo no soy femenino, yo no lloro, yo no me he visto de tal manera, siempre en relación a cómo se tiene que ser la mujer. En esta medida, entonces, la mujer se convierte la construcción de esta representación social como una medida de lo que implica ser hombre en relación a que si yo protejo, si yo cuido, si yo soy diferente, si yo me veo de una manera diferente, pues realmente soy un hombre. Si no, puede estar esa masculinidad en juego o en crítica con el resto de pares. Y acá toma importancia el grupo como de hombres, nosotros los hombres como la camaradería y el respaldo que se puede o que se generó en la vida de estos hombres, los que adultos y los otros niños en su entorno en el que se fueron desarrollando, ya sean en el trabajo o en la comunidad, en los diferentes lugares donde estuvieron, siempre como la partida de que nosotros los hombres nos cuidamos y hacemos este ejercicio, pero siempre evitando ser identificados de una manera diferente. Entonces, este ejercicio de identificar estas masculinidades y de esta construcción va a que el grupo social como tal también genera un ejercicio de coerción y de burla a través de burla ni de insultos a la persona o al niño que se ve más débil, al niño que tiene miedo o al que llora, para que siempre se mantenga como este estereotipo de lo que se supone debe ser el hombre. Ya pasando a la edad de la adultez, pues es importante tener en cuenta que aquí se identificó que los hombres, según su experiencia de vida, habían generado como una columna vertebral que identificaban esa masculinidad. En el caso de Juan, él manifiesta que el trabajo para él era lo que lo había definido como hombre. Desde muy pequeño él empezó a trabajar más o menos a los 8 años, ejerciendo diferentes trabajos, y fue cuando comenzó a ganar dinero que pudo tener una autonomía y definir, aquí desde este momento me siento hombre porque ya soy responsable de mí mismo y no tengo que esperar a aguantar hambre o a los insultos de las personas que estaban a su alrededor. En el caso de Ramiro, que les mencionaba que él desde los 13 años había asumido su rol de protector, toma un nivel muy importante ese rol, el de ser protector y proveedor de esa familia, rol que mantiene a lo largo de su vida y que reafirma ya cuando tiene su esposa y sus hijos, siempre tratando como de llegar a ser la persona que provee y brinda esa seguridad hacia sus familiares. Para él, en lo que nos contaba, era muy importante no contarle a su familia cómo se sentía. Como que él decía, si yo les cuento a ellos, los voy a preocupar, ni siquiera a su esposa, y no me van a poder aportar y además pierdo la imagen que tengo de que yo sí puedo con estas situaciones.
Pedro, nuestro participante de la comunidad Sicuani, para él el tema de la fuerza siempre fue muy importante y lo mantiene pues en su descripción de su experiencia de vida, cuando en la infancia jugaba y replicaba actividades de pesca, de caza, de cargar árboles, pues de la convivencia con su comunidad, y que cuando pasa a una vida, a la vida en Bogotá y posteriormente en Venezuela, él decide orientarse por el tema de los deportes y genera mucha agilidad en este tema y siempre lo resalta pues dentro de sus narraciones, que es una forma de que caracteriza su masculinidad. El otro participante, Manuel, para él es muy representativo el tema de la sexualidad. Para él la apariencia física, el ser el conquistador, el buen amante, generaba uno de los elementos importantes para definir esa masculinidad. Pero no todas las situaciones que ellos vivieron en su infancia no se replicaron de la misma manera en su edad adulta. Aquí retomamos los planteamientos de Bonino frente a cómo se individualizan y se apropian esas representaciones sociales. Entonces el sujeto recibe como la información del contexto, se da la experimentación y llega a un nivel de juicio que puede validar y retomar esas mismas prácticas de lo que ve, por ejemplo, los ejercicios de violencia, los ejercicios de poder, de subordinación de la mujer o de fuerza, de trabajo, de protección. Lo puede validar y replicarlo, o puede hacer un ajuste y decir, esta parte yo no la hago. Entonces, acá es donde nos plantea Carlos Martínez, que se llaman los puntos de fuga y se generan las representaciones sociales en tensión. Esto quiere decir que se comienzan a dar unos cambios en esas formas de la representación social, de que los define a ellos como hombres, sin que esto implique que ya sea una construcción de una nueva representación social. No hay una transformación cultural, pero hay unos pequeños avances que se van generando, y esto principalmente se da en la relación con las mujeres. En sus hogares había una toma de decisiones más participativa, había un reconocimiento del aporte económico de las mujeres, también forzado por la condición económica en los que se encontraban. Claudia, Había, señor. se le agotó el tiempo, Claudia. Bueno, permítame, cierro un minutico aquí y ya, ¿sí? Sí, adelante. Listo. En este tema de la relación con las mujeres también hay un cambio en el tema del rol paterno y en la apariencia de cómo se tiene que ver el hombre. Entonces ya es un poco más torero, tenga un piercing, tenga un tatuaje, tenga el cabello largo, pero pues evitando como que sean de pronto los familiares de ellos. Y con menos aceptación el tema de la diversidad sexual y de género y el reconocer ciertos tipos de violencias que ejercen los hombres, como el tema de los piropos, que pues son asociados al acoso sexual. Esto es principalmente lo que les quería compartir. Importantísimo que esta nueva configuración de las representaciones sociales se van dando en temas a partir de la propia reflexión personal, de sus experiencias de vida, los puntos de fuga que les mencionaba, la sensibilización y educación. Acá funcionó mucho o les aportó bastante la participación de este comité comunitario de Save the Children, la movilización social que ha sido más presente en el tema de reivindicación de derechos de mujeres y comunidades diversas, y la nueva normativa de garante de derechos que se va haciendo como más visible. Muchísimas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han compartido estas diversas ponencias muy interesantes. Así que nuestros colegas del equipo técnico, si dejamos de compartir la pantalla, por favor, Claudia, para que nos pongamos en galería. Así que vamos a dar este espacio para poder... aquí teníamos algunos comentarios en el chat, pero también desde el equipo técnico tienen otras preguntas para los panelistas. Por acá hay un comentario de Claudia Benavides para todos, para todes, todas. Dice, realmente muy interesante la presentación, Humberto Freire, realmente muy interesante la presentación, y a veces uno se olvida las diferentes, perdón, las diferentes situaciones de violencia presentes en el ámbito extractivista, y es cierto que mientras se desplazan de un lugar a otro, hay muchos escenarios de peligro, violencia y explotación que viven mujeres y hombres.
Perfecto. Ok. También es importante poder aportar a la reflexión, y parte de lo que nos plantea Humberto es que se han colocado en esta etapa de indagación hasta que vayamos ampliando más la especificidad. El extractivismo es un monstruo grande. Gracias. El equipo técnico, por favor, si tenemos preguntas, comentarios en la otra sala, por favor. Mis colegas del equipo técnico, por favor, si nos pueden compartir si tienen preguntas, comentarios. Coloquios masculinidades cuenta 4, por favor. Ustedes que están en los controles. Hay comentarios, aportes. Sí, buenos días. Las personas que deseen hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat a las diferentes temáticas de las ponentes que han realizado el día de hoy para poder luego proceder a hacerles a cada uno sus respectivas preguntas. Ok, todavía no tenemos. Pero todavía me queda resonando. Bueno, gracias a todas las personas por estas ponencias muy interesantes, ¿no? De hecho, esta mesa está centrada en masculinidades indígenas en movilidad en la región andina, y hay estas diversas presentaciones que ustedes han realizado. Tiene que ver cómo está instaurada esta masculinidad machista, patriarcal, hegemónica, vinculada a la guerra, a la venganza, a este modelo. Y una de las cosas, aquí está mi amigo John Byron, un abrazo. Ok. Bueno, también si hay alguien del equipo de que no tenemos preguntas, también podemos pedirle a nuestro equipo técnico, allá por favor, si habilitamos los micrófonos de las personas participantes para que puedan realizar también a viva voz sus preguntas. Tengo a Doris Salas. Doris, ¿tenés alguna pregunta, Doris? Doris. Ok. Buenos días. El micrófono ha sido habilitado para las personas que tal vez deseen hacerlo directamente, las preguntas respectivas. Además, Byron hace la consulta si es que es para Claudia, si es que se puede acceder a la tesis. Ok. Claudia, que si se puede acceder a tu tesis, dice en tu presentación. Sí, claro que sí. Podría, pues no la tengo como publicada, sino pues en el espacio de la universidad. Podrías entrar como por no me acuerdo cómo se llama, el supositorio, algo así, de la biblioteca de la universidad virtual para que la puedas consultar. Queremos invitar también a otras personas si quieren hacer otras preguntas. A mí todavía me queda resonando muy interesante todas estas presentaciones. A mí me queda en el aire pensando es cómo vamos a frenar estas violencias patriarcales, estatales, estructurales, de cara al respeto de los derechos de los pueblos originarios, y qué podemos hacer para poder promover otro espacio mucho más seguro. Y luego también de cara a esto, cómo estas masculinidades desde la colonización están instauradas de diversas formas para la negación de la otrariedad de los otros, de las otras, y querer replicar este modelo. Así que todavía me queda muy interesante todos los mapas que han realizado. Por supuesto, también me da mucho la atención en este espacio cómo también toda esta estructura masculina, el ejército, las petroleras, los estados, cómo son parte también de una estructura para poder garantizar unas formas que le dan mayor valor al ejercicio de la violencia hacia otros cuerpos en este espacio. Así que me queda pensando cómo podemos hacer para poder frenar estas formas de violencia. Y por otro lado también me hace pensar cómo poder recuperar o cómo poder darle el mismo valor a la expresión de una masculinidad de los pueblos originarios y reconocer su forma de relación con otras y con otros.
cualquiera de nuestros colegas ponentes, colegas, a las personas. Aquí tenemos un gran espacio muy interesante para generar estos diálogos. Vale, yo creo que tomo ahí como la palabra. Yo creo que los elementos que tocas, bien, súper importante es el reconocer que no hay una sola forma de ser hombre o ser mujer y que sí se ha convertido o que se mantiene en un ejercicio de una estructura social en el que a cada quien se le asigna lo que se supone debe hacer, pero ni siquiera responde a las necesidades de esa individualidad, sino de una estructura económica, de un modelo social que quiere mantener ganar como sus propios beneficios y privilegios. Por ejemplo, nuestro modelo económico, para que se mantenga y otros se mantengan dentro del nivel de control y de poder, pues se necesita un grupo de hombres que estén convencidos de que son unos seres superiores que pueden dominar y no sé, un poco como lo que compartían los compañeros de la investigación en la Amazonía, de las petroleras, penetrar dentro de la selva, anularla, invadirla y anular a las mujeres y las otras formas de pensar para que ellos se puedan mantener dentro de esas dinámicas, pero también hay una contraposición a esto, que es el ejercicio de esas feminidades o el ejercicio de las mujeres que deben asumir un rol que les diga, sí, yo soy un ser inferior, convencida, y que asuma y acepte ese ejercicio de esa estructura social. Creo que es muchísimo por trabajar y me parece que es muy importante estos espacios en los que comenzamos a debatirnos y a proyectarnos qué podemos hacer en nuestro ejercicio de las intervenciones sociales. Un tema fundamental, la formación y la reflexión individual, tanto como hombres, de qué pueden cambiar y qué les está haciendo mal o bien frente a ese ejercicio, y las mujeres de la misma manera. Hay un avance mucho más significativo en estos procesos con mujeres y que cada vez se van extendiendo más ejercicios para vincular también a los hombres. Y en esa medida, todos los procesos sociales de reivindicación de derechos, de la lucha social, de que se vuelvan como se traduzca esta presión social en políticas para que realmente haya una protección, van generando esos pequeños cambios que quisiéramos que pues la transformación social fuera más rápida, pero pues realmente es un tema muy lento, pero creo que todos estamos acá para aportar a esa transformación. Gracias, Claudia. Adelante, Manuel Bayón. Bueno, pues en nuestro caso lo que tratamos de hacer es... Ahora sí, adelante. En nuestro caso lo que tratamos de hacer es generar un diálogo a partir de nuestro lugar, ¿no? Es decir, nuestro lugar es el de un colectivo, el de Humberto, el de habitar el de haber nacido y habitar en la Amazonía, desde una territorialidad no indígena, ¿no? En mi caso, desde alguien de fuera del país que vivió 11 años en Quito, es decir, fuera de la región amazónica. Entonces, desde ahí consideramos que, por un lado, tenemos que tener mucha cautela, ¿no? A la hora de categorizar los machismos y patriarcados de otros. Es decir, sentimos que hay un riesgo muy fuerte de colonialidad si es que nosotros valoramos otras masculinidades. De hecho, este material lo hacemos para generar un diálogo. Sentimos que nuestro aporte es mirar cómo la estructura del espacio ha sido patriarcalizada por agentes que son tan externos como yo o que ocupan territorialidades urbanas, como el caso de Humberto, ¿no? Sentimos que algo que hicimos para la elaboración de este material fue muchos diálogos con compañeros de la Amazonía, ya fuesen personas mestizas de los ámbitos urbanos, ya fuesen personas que trabajan en ONGs, ya fuesen pues, amigos y compañeros de Humberto, ya fuesen compañeros indígenas con los que trabajamos en distintos espacios, ¿no? A partir de eso sentimos que lo que tenemos que propiciar es un diálogo en una categorización del otro, ¿no? Es decir, nos parece que ese diálogo tiene que ser a partir de determinados elementos. Recién tuvimos estos días en Quito el Congreso de Ecología Política Latinoamericano y vinieron varias compañeras indígenas de Bolivia, de Ecuador, de otros lugares que quieren hablar de los machismos que también se dan en el mundo indígena, pero sentimos que flaco favor vamos a hacer si nosotros ponemos una tensión colonial en esos diálogos, ¿no? Entonces, sí siento que es importante que cualquier investigación que hagamos sobre otro espacio, sobre otro sujeto histórico, sobre todo si es otro sujeto indígena, podamos tener claridad respecto a desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Y qué tipo de diálogos generamos.
sino pues sentimos que es un trabajo desde la antropología clásica colonial en la que categorizamos al otro y no estamos generando un diálogo, una transformación posible mutua, ¿no? Es decir, sentimos que quienes han puesto la mayor tensión de patriarcado y de colonialismo en la Amazonía no son los pueblos amazónicos, somos quienes son las empresas y estados que normalmente ven a la Amazonía como un otro, como algo a lo que explotar, ¿no? Y es por eso por lo que hemos anunciado nuestro trabajo desde donde lo hacemos. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Adelante, Diego. Sí, muchas gracias y coincido plenamente con Manuel, con Humberto, con Claudia. En realidad estas criterios de masculinidad que tenemos nosotros sobre los pueblos indígenas son construidos justamente por las presiones que existen en el territorio. Son presiones que efectivamente vienen desde antes, es decir, los comportamientos guerreros, incluso de los pueblos indígenas, ya son construidos desde el siglo XIX y siglo XX con el avance de las industrias caucheras, después del petróleo, la minería, la madera. Todos estos han creado estas masculinidades guerreras de alguna manera. Nosotros estamos plenamente conscientes de que esas presiones territoriales, y me interesaría mucho profundizar también con los estudios de Manuel y de Humberto respecto a esas presiones territoriales, porque incluso las categorías oficiales que se utiliza en el ámbito jurídico como pueblos en aislamiento, en realidad no se encuentran en aislamiento, como he manifestado en los estudios que nosotros estamos realizando. Ese aislamiento en realidad no existe porque están sujetos a presiones territoriales que efectivamente les convierten en pueblos guerreros, y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo que esas presiones territoriales están presentes y han transformado incluso esas masculinidades de los pueblos amazónicos. Y nosotros que vemos desde afuera, como dice Manuel, tenemos esa idea, esos prejuicios, ¿no es cierto?, de verlos como pueblos guerreros, cuando en realidad no vemos los motivos por los cuales esas masculinidades se manifiestan. Diego, aquí hay dos preguntas para ti, Diego. Dice, ¿todavía sigue que solo los hombres pueden vengar la muerte de sus parientes? Hay otra pregunta para ti también, Diego Andrés. ¿Por qué crees que en las 36 de las 49 culturas estudiadas no son violentos con los niños y por qué en la ciudad sí lo son? ¿Hay algo que se puede replicar de esta experiencia en el área urbana? Bueno, yo no soy experto en el área urbana, o no estoy concentrado en los estudios del área urbana, al menos en las etnografías que yo he leído, porque que son de pueblos indígenas, principalmente de los Waurani, se puede ver justamente una manifestación de esta masculinidad guerrera en los pueblos, al menos Waurani, Tagaeri y Taromenani, donde la participación de los hombres, tanto en la creación de las armas, en tanto en el manejo de las mismas, es principalmente una actividad de los varones. Eso no significa que las mujeres hayan perdido poder político, incluso ahora se manifiesta más la presencia de la mujer, es decir, no significa que hay una masculinidad que domine a lo femenino, pero sin embargo, lo que se ha visto en la mayoría de las etnografías de los Waurani es de que en efecto, los varones tienden a tener esos relatos que se relacionan a la guerra, que se relacionan a la caza, tienen esos relatos que efectivamente manifiestan una masculinidad guerrera, pero a mi manera de pensar, o de lo que hemos estado intentando explicar al respecto, es de que esa masculinidad se manifiesta justamente por las presiones del territorio y porque en realidad no están en una situación de aislamiento. Los estudios que se han hecho al respecto, que son, por ejemplo, de Manuel Lucas Mateus, respecto de la agresividad, ahí hemos encontrado, por ejemplo, que
que esa agresividad es manifiesta a través de varios factores, ¿no? Uno de los factores que se estudió, por ejemplo, el que mencionaba es los estudios de Heider respecto sobre la abstinencia sexual o sobre esa energía libidinal como explicación a la agresividad, pero que no en todos los pueblos amazónicos se da, ¿no? Esa energía o abstinencia sexual, al menos en los estudios de Laura Rival, no puede encontrarse en los Waurani. Igual en los estudios de los 36 y 49 culturas, incluso ahí señalé, hay una tabla realizada por James Prescott que se refiere únicamente a pueblos indígenas, a pueblos originarios, a pueblos ancestrales. Por eso no tendría datos sobre lo que sucede en las ciudades. Lo que sí se podría establecer es de que también la agresividad está relacionada, de acuerdo a Manuel Lucas Mateus, a esa justamente abstinencia o represión que tenemos en la vida sexual, ¿no? Entonces, son explicaciones que dan algunos de los antropólogos o de algunas de las antropologías que han hecho estudios comparativos etnológicos respecto de este tema. Quizás la explicación que más se acerca, al menos para explicar las masculinidades guerreras de los pueblos indígenas de la Amazonía del Ecuador, tiene que ver con las presiones del territorio y con que efectivamente no viven en una situación de aislamiento, sino que viven en territorios multidiversos, sujetos a presiones extractivas que, como decía Manuel y Humberto, con mucha claridad, con mucha y además respaldado con sus estudios geográficos, las presiones extractivas, hay una masculinidad extractivista que está convirtiendo también a las sociedades o que ha convertido a lo largo de los procesos coloniales a las sociedades indígenas y les ha hecho, los ha ido transformando en sociedades guerreras. Ahora que estábamos teniendo acudimos a la audiencia de la Corte Interamericana respecto de la situación de los pueblos indígenas en situación de aislamiento en la Corte Interamericana que se dio en la ciudad de Brasilia, una de las posiciones de una de las peritos justamente de Laura Rival es justamente de descartar esa naturaleza guerrera de los pueblos Waurani, ¿no? Como un motivo que debe ser siquiera considerado por la Corte Interamericana para establecer justamente porque constituyen prejuicios, prejuicios Claro. que no tienen nada que ver, que no mencionan las presiones territoriales a las que están sujetos los pueblos guerreros y que no describen la naturaleza de los pueblos. Y como decía Manuel, es difícil como antropólogo ponernos a deducir una supuesta naturaleza guerrera de los pueblos guauranios, de los Tagaeri, Taraumenani, invisibilizando toda esta situación de contexto territorial que podemos ver en los mapas que efectivamente los del colectivo Geografía Crítica han venido produciendo hace varios años y que nos permiten ver las presiones y esa situación de no aislamiento que viven las comunidades indígenas. En ese sentido, una de las tesis de Manuel Lucas Mateus es que justamente las sociedades, mientras más aisladas, es decir, mientras menos contacto con vecinos, tiene menos agresivas son. Esas son las tesis que tiene Manuel Lucas Mateus. En este caso no se da, en el caso de los pueblos indígenas, que tenemos una franja de territorio amazónico bastante pequeña, donde conviven muchos pueblos, donde hay vecindad y donde efectivamente las agresividades se manifiestan de mayor manera justamente por la presencia ya hace siglos de la industria extractiva. De datos urbanos no tenemos, yo cité unos estudios que tienen que ver justamente con estudios etnológicos sobre pueblos, sobre, Gracias, en este Diego. caso, son 49 culturas estudiadas por James Prescott. Gracias, Diego, por compartirnos tu respuesta. Aquí luego te doy la palabra, Humberto. Gracias. Hay una pregunta para José Ramos. ¿Crees, José, que hay que profundizar el género simbólico en los pueblos indígenas, que tú lo expones como los roles compartidos y exclusivos sagrados para poder profundizar proyectos interculturales? Adelante, José. Sí, gracias. Bueno, en realidad, la forma de construir el género
la forma de enunciarse, ser, estar, pensar, sentir en las comunidades nativas, principalmente en Ayacucho, son mínimamente exploradas y lo que existe son más representaciones sociales que una gran parte de personas andinas tenemos respecto a ellas, ¿no? Entonces, es necesario que desde el mismo Estado pueda generar estudios mucho más profundos, lo que aún se carece. Es más, se le asocia principalmente a la imagen de chunchos que viene más arraigado a que son principalmente personas no contactadas, ausentes, que están retrógradas y que esto también es promovido por el mismo Estado, principalmente por estos proyectos extractivistas que lo que buscan es borrar la identidad étnica para que así tengan mayores posibilidades de no realizar la consulta previa, por ejemplo, el convenio de la OIT, de los derechos colectivos, de la pertenencia a un espacio territorial que no tiene fronteras como lo establece el mismo Estado, ¿no? Entonces, yo creo que también uno de los desafíos no solo es comprender cómo se constituye y cuáles son las relaciones de género dentro de estas, sino también en cómo dar o cómo pensar el reconocimiento social no desde formas de la ciudadanía tal cual, sino que vayan ligados a cuestiones más interculturales, la cuestión de la misma cosmovisión, lo constitucionario, de cómo se piensa también, cómo se crea y cómo se genera otras masculinidades diversas, ¿no? Y que están principalmente relacionados a espíritus que, por ejemplo, existen cuando se da procesos de violencia dentro de una comunidad nativa. eh, Ellos lo explican de que es la presencia de otros espíritus que hacen de que esto se pueda desencadenar, y entonces tienen otras formas de cómo administrar esto, que es a través de determinados rituales que hacen que nuevamente vuelva esta forma de comportarse como Machigenga, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahora es que estas nuevas representaciones mm, que vienen de otras localidades modernas, postmodernas, urbanas, lo que hacen es desestructurar toda, toda esta forma como ellos mantenían, explicaban, y introducen nuevas prácticas como por ejemplo la trata de personas, la explotación laboral, que por el acceso al dinero monetario tienen que mandar a sus hijas a estudiar y que sufren, por ejemplo, violaciones. No existe un acceso con pertinencia cultural, con el mismo idioma. Entonces, son varias vallas que tienen varias opresiones a las que se enfrentan. Gracias, José Ramos, por compartir tus reflexiones. Le damos la palabra a nuestro colega Humberto Freire. Humberto, adelante. Hola, sí, yo quería hacer un pequeño comentario y pensando justamente en esta línea con Manu, o más bien pensándolo en conjunto, en colectivo, nos preguntábamos algo muy chévere que decía Claudia y que también podría ponerlo en debate, pero está muy chévere. Es que no, la hegemonía masculina, las hegemonías, no es un absoluto, pero sí está como un fantasma alcanzar e inalcanzable. Pero bueno, o sea, con esto quiero partir porque es quizás una parte metodológica, una parte de abordaje, lo que nos llama la atención, que nos llamó la atención y que tuvimos en nuestro objetivo. Y es cómo establecemos, quienes consideramos que hacemos investigación, establecemos relaciones con los pueblos y nacionalidades, con las propias formas masculinas. Es decir, sostener en la academia al objeto en tercera persona
que es investigado en las ciencias sociales, herencia del positivismo de las ciencias exactas, creo que aún se reproducen en los trabajos etnográficos calificativos. Y con esto también lo vinculo a generar una forma de identificar y de señalar a los pueblos y nacionalidades indígenas desde una parte biológica y natural que nos conlleva a una forma innata de ser una ecología verde, de ser una romantización, un debate que se ha dado durante el siglo XX, mediados del siglo XX, para dejar de romantizar primero. Creo que es una necesidad imperiosa que quienes no estamos dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, no evitemos justamente eso, uno. Dos, creo que, y entonces aquí viene la otra parte de transformación metodológica y algo que Manu hablaba del Congreso de Ecología Política y que de algo que también se mencionaba en este congreso, justamente una compañera decía, es un llamado de atención, dejemos de pensar que estamos acompañando procesos de los pueblos y nacionalidades indígenas, dejemos de pensar que estamos acompañando a terceros, a la posibilidad de terceros, y hagamos eso de cierta manera nuestro, porque nos involucra. Y ese nuestro no es extraer e imitar, sino que estamos involucrados después de todo y todo. Nuestros intereses, incluso, y ya colocándole masculinidades de nuestra posición, es que cuando hacemos un trabajo de indagación, un trabajo de investigación, un trabajo de reconocimiento y de pensar políticamente, socialmente, es que nos está marcando a nosotros mismos. O sea, después de todo, hay una, de hecho, más que después, está la subjetividad propia nuestra interviniendo. Eso no nos deja caer en un relativismo, por si acaso, pero hay que pensar también en nuestras subjetividades que intervienen. Esto es para pensarnos políticamente, porque si también no pensamos las masculinidades desde un posicionamiento político, estaríamos también trabajando en un marco conciliador y de perfeccionamiento del patriarcado con otras formas de reafirmaciones, de matices y de crear nuevas formas sofisticadas de sostener el patriarcado, masculinidades agresivas, violentas, pero con matices diferenciados. Eso me aporte allí. Gracias, Humberto. ¿Alguna última espacio para preguntas, comentarios? Todavía nos quedan 5 minutitos. Gracias, Humberto. Gracias a todas las personas que nos han compartido sus diversas experiencias, investigaciones en esta mesa 16, masculinidades indígenas en movilidad en la región andina. Lo que nos muestran aquí, gracias Humberto, gracias Claudia, Diego, José, Miguel. Manuel, ¿tienes levantada todavía la mano? Manuel, ¿quieres aportar algo? Gracias, adelante. Algo que hemos estado No te trabajando en el escucho tu colectivo. micrófono, Manuel Bayón. Hola, hola. ¿Me oyen ahí? Ahora sí, colega. Perfecto. Les quería compartir solamente un artículo que escribimos desde el colectivo de Geografía Crítica que tiene que ver mucho con... Yo sí refuto mucho ese tipo de tablas de Prescott, ¿no? Porque siento que genera una fijación externa de los sujetos, los convierten en móviles, en ahistóricos, en solamente cultura, pero cultura fija, cultura definida desde el exterior. Y en ese artículo indagábamos cómo se están enunciando distintos sujetos indígenas que están fuera de cómo han sido categorizados desde fuera, ¿no? Comunidades indígenas urbanas. Precisamente si queremos romper con la dicotomía contacto-no contacto, tenemos que entender que los pueblos son históricos, que los pueblos tienen muchas formas diferentes dentro de, pues no sé, pienso en nacionalidades que tienen comunidades en la ciudad, pero que también tienen comunidades en el Yasuní, que tienen comunidades al lado de la vía petrolera. Esas tres formas de desarrollo de las masculinidades van a ser necesariamente diferentes. No sé, como que veo ese Prescott definiendo quiénes son más violentos y menos violentos con los guaguas. No sé, creo que ese tipo de ejercicios son científicamente poco rigurosos y además siento que generan unas totalizaciones que habría que poner en diálogo. Yo me imagino que pensaría cualquiera de los pueblos que están ahí metidos en una tabla diciendo, ustedes, ¿qué onda, no? Con esto. Entonces creo que
creo que es importante como que pues estos espacios, más este coloquio que he tenido que ser online, pues permite poco determinados diálogos, pero me imagino esta mesa con la gente los jóvenes guaraníes que llegaron al Congreso de Ecología Política, es decir, siento que que tenemos que promover quienes trabajamos en ámbitos académicos o de colectivos que somos mayoritariamente urbanos, estos diálogos los están demandando mucho los propios jóvenes de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces yo diría como algo que les animo a hacer es que podamos desarrollar este tipo de diálogos en otros ámbitos y con los actores que, en el caso ecuatoriano, con los actores que están queriendo conversar sobre estas cuestiones, ¿no? Gracias, Manuel. Ya vamos cerrando. Esta ha sido una mesa muy interesante, ¿no? Donde se comparten diversas experiencias de investigación de un contexto social, histórico, político, vinculado en los propios territorios, centrado en las personas, desde sus propias realidades y la importancia de lo que estamos planteando acá. Es importante poder promover los diálogos diversos entre los que vivimos en el área urbana, rural, pueblo originario, sobre nuestra propia vivencia y nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin poder promover una cierta particularidad que han planteado, que reconozcamos la diversidad de personas, la diversidad de pueblos de los cuales estamos, que no generalizamos. Aquí hay un reto alrededor de qué tipo de investigación estamos promoviendo, ¿no? Alrededor de lo que decimos de los y las sujetos, ¿verdad? Y sobre todo también desde qué lugar lo hacemos. Para nosotros que estamos organizando también este 8º Coloquio Internacional de Estudios de las Masculinidades, queremos aportar a eso, ¿no? A poder dialogar para construir y reconocer diversas formas de las expresiones de las masculinidades y alrededor de eso también generar un diálogo con los grupos con los cuales estamos trabajando. Creo que también nos invita también a poder seguir debatiendo, ¿no? Sobre la hegemonía, las hegemonías, y una de las cosas también que siempre estamos hablando, es importante, que también creo que aquí van a plantear, cómo descolonizar el pensamiento, cuáles son los sujetos de referencia con los cuales generamos investigaciones dentro de la región para poder hacer referencia, ¿no? Dentro de este planteamiento. La hegemonía no es absoluta, se expresa como un fantasma, dice por acá, ¿verdad? Es importante no romantizar, ¿verdad? A los pueblos originarios, sino también poder conocer sus propias expresiones, sus propias realidades, cómo podemos transformar la importancia de generar estos diálogos entre los diversos grupos y alrededor de eso, cómo podemos involucrarnos, ¿verdad? Porque siempre somos los sujetos externos quienes estamos generando diversas afirmaciones de nuestras investigaciones, sino es cómo nos involucramos en los procesos. Y alrededor de esto también creo que Claudio, otras de las personas han hablado sobre la ética de la investigación, sobre esta política de no generar daño alrededor de los procesos de investigación académico que estamos generando, sino también cómo estamos aportando a la creación del conocimiento para poder visibilizar, para poder entender, para poder mostrar estas diversas dinámicas de poder entre los diversos grupos. Y por otro lado también, Diego, hablabas alrededor de este interesante caso que hay en la Corte Interamericana de Derecho, ¿no? Cómo desde la jurisprudencia se señalan ciertas prácticas de ejercicios de violencia hacia cierto grupo, pero también cómo se le dan valor a otras prácticas que utilizan otros países, otras comunidades, como una fuente de poder cuestionarla de las diversas formas de expresión de la violencia. Una de las cosas también que nosotros en el trabajo, digo de nosotros, yo trabajo en masculinidad y soy parte del comité del coloquio. Uno de los grandes vacíos que hemos encontrado es cómo poder construir materiales educativos que nos ayuden a poder entender de la mejor manera y acompañar procesos de reflexión con los pueblos originarios indígenas, sin que seamos nosotros los urbanos quienes llegamos, como ya decía Humberto, a poder decirle qué es ser hombre y qué no es ser hombre, sino alrededor de su propia práctica, como ya José Ramos lo decía, poder dialogar y reconocer otras maneras de las expresiones de la masculinidad en los pueblos originarios indígenas. También dentro de poco estamos pensando también en otros colegas, vamos a estar creando, elaborando, aportando a crear un manual para poder trabajar sobre masculinidades afrodescendientes indígenas, con una experiencia que vamos a tener en Colombia y en Guatemala, pero va a ser ellos en ese proceso de desarrollo para poder aprender, para poder compartir. Nosotros no vamos a ir a hacerlo, sino es más bien como
poder recopilar, aprender estas otras maneras de poder hacerlo. Así que le agradecemos por participar a todas las personas ponentes en esta mesa sobre masculinidad indígena en movilidad en la región indígena. E invitarles también a que nos acompañen en estos otros días, 26, 27, 28 de este coloquio, de este 8º coloquio internacional sobre estudios de género, y invitámosles que nos visiten nuestra página www.coloquiodemasculinadorx.org para seguir con el programa. Y por favor también en este chat, las personas que requieran un certificado de participación en el coloquio se pueden registrar. De igual manera, las personas que han participado como ponentes. Así que muchísimas gracias. Linda tarde, lindo mediodía. Un gran abrazo. Gracias a todos por ser partícipes de esta mesa y tengan un excelente día. Gracias, feliz tarde. Abrazos. Hasta pronto. Gracias. Saludos. Gracias a todos y todas.